Profesor, compañeros, tengan un bendecido día. En esta oportunidad, a mi grupo nos ha tocado exponer acerca de la encíclica Evangelium Vitae, Evangelio de la Vida. Esta encíclica que fue redactada por el Santo Padre Juan Pablo II y publicada el 25 de marzo de 1995, donde nos habla acerca del valor y el carácter inviolable de la vida humana. Mi grupo está conformado por quien les habla, Dioses Mendívez Milagros, García Viera, Helen Maricielo, Merino Díaz Ayrton, Kenji, Parraquino, José Manuel. Vamos a hablar en la introducción, el capítulo 1 y el capítulo 2. El Evangelio de la Vida os anuncio una gran alegría. Ha nacido hoy un Salvador. El nacimiento del Salvador produce una gran alegría. Constituye así el fundamento de la realización de la alegría por cada niño que nace. La misión de Jesús es que tengamos vida y vida en abundancia. Es precisamente a esa misión lo que Él vino, ¿no? A darnos esa gran noticia de que Dios nos quiere, nos hizo para que seamos eternos. Y el hombre está llamado a eso, a vivir en la verdad, a vivir en el bien, a sentir ese llamado de Dios en su corazón. Con esta encíclica, el Papa Juan Pablo II la dirige a todas las personas, tanto a diáconos, religiosos, religiosas, a toda persona de buena voluntad, para poder nosotros defender la vida. Defender la vida en estos tiempos donde parece que la vida no importara, a defender la vida de aquellos más pequeños, de aquellos indefensos. En el capítulo 1 vamos a ver acerca de cómo entró la muerte en el hombre, ¿no? Porque como dijo, Dios nos creó al hombre para la incorruptibilidad, lo hizo a su imagen, de su misma naturaleza, ¿no? Para una vida plena, para una vida perfecta. Pero más por la envidia del diablo entró la muerte, ¿no? Que oscurece ese sentido de la vida humana y entra de un modo tan violento, pues porque entra a través de la muerte de Abel, que fue causada por su hermano Caín. Pero Dios es siempre misericordioso, incluso cuando castiga, pues porque a Caín lo castigó, le dijo que la tierra iba a ser infértil para él, no lo castigó, pero le puso una señal para que nadie le atacara. Ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal, ¿no? Y es Dios mismo el que hace su garante. Esa es la justicia misericordiosa de Dios, del Dios que tenemos, un Dios justo, un Dios misericordioso. Continuando con la exposición que has hecho de Génesis capítulo 4, versículo 10, eclipse del valor de la vida. Este versículo es significativo porque nos muestra la gravedad del pecado de Caín y la responsabilidad que tiene ante Dios por el asesinato de su hermano, ¿no? La frase, en este caso, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí, está clamando una voz de justicia, ya que él tenía el derecho a vivir. Hoy por hoy, en el siglo XX, en este caso es una época donde hay muchos ataques masivos contra la vida, una serie interminable de guerras y una destrucción permanente de vidas humanas todavía inocentes. Por muchos factores tenemos que las guerras violentas derivadas del comercio de armas, el desajuste, ¿no?, de los equilibrios ecológicos, la droga, los modelos de práctica de la sexualidad que portan graves riesgos para la vida, la difusión del aborto. ¿Soy acaso yo el guardia de mi hermano? Una idea perversa de libertad. De Génesis capítulo 4, versículo 10. Hoy por hoy muchas personas no escuchan a Dios, no reciben a Dios, no escuchan la corrección, se apartan de Él. Por eso no les importa todos los asesinatos, muertes que suceden en la tierra. No les importa si son personas débiles o personas inocentes. El derecho a vivir no es alguien que te da. No es algo que alguien te da, sino es algo que nadie te puede quitar. ¿Cómo es posible hablar de todavía de dignidad humana cuando muchas personas permiten lo que es matar a las personas más débiles o más inocentes? ¿He de esconderme de tu presencia?
Génesis capítulo 4 versículo 14, eclipse del sentido de Dios y del hombre. El eclipse del sentido de Dios y del hombre conduce inevitablemente al materialismo práctico, en el que proliferan el individualismo, el utilitarismo, el hedonismo. La calidad de vida se interpreta principalmente o exclusivamente como eficiencia económica, consumismo desordenado, en este caso y un goce de vida física, olvidando las relaciones más profundas que son las espirituales o las religiosas de la existencia. En el capítulo 2 tenemos el siguiente subtítulo. He venido para que tengan vida. Hoy habéis acercado la sangre de la aspersión, signos de esperanza y llamadas al compromiso. Jesús aquí vivió una época de grandes conflictos sociales tras la muerte del Bautista. Él radicaliza hasta el extremo de la esperanza en que Dios va a actuar en esa situación desesperada de un modo insospechable, ya que Jesús en este caso tuvo muchas oportunidades para renegociar lo que es su proyecto de vida, pero recordemos que Jesús resistió cualquier tipo de dificultad para no fallar la misión que su padre le había mandado. Podemos interpretarlo que la sangre derramada por muchos inocentes para el perdón de los pecados exige una justicia más profunda, pero sobre todo implora misericordia. Es fuerte de redención perfecta y donde nosotros tenemos una vida nueva. En realidad no faltan signos que anticipan esta victoria en nuestra sociedad o en nuestras culturas, ¿no? Ya que son marcadas por la cultura y la muerte y todo por una imagen unilateral. La vida se manifestó y nosotros la hemos visto. La mirada dirigida a Cristo, palabra de vida. De Juan capítulo 1, versículo 2. No obstante, nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el que es verdadero, sería el Hijo de Cristo. Como dijo el Conciliano Vaticano II, Cristo con su presencia y manifestación, con sus palabras, obras, milagros, sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, envió al Espíritu para nosotros tener una revelación y nos confirma a través de testimonios divinos que nosotros nos libró de las tinieblas del pecado, la muerte y para hacernos resucitar una vida eterna. Lo que existía desde el principio lo hemos oído nosotros, lo hemos escuchado, lo hemos visto con nuestros ojos, ya que se manifiesta en nosotros y lo hemos visto. Damos testimonio y anunciamos la vida eterna. Jesús también nos indicó, ¿no? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesús vino en este caso para tener vida y tener vida en abundancia. Buenas noches, profesor, compañeros. Voy a continuar con la exposición. Mi fortaleza y mi canción es el Señor. Él es mi salvación. Éxodo capítulo 15, versículo 2. La vida es siempre un bien. Este pasaje reflexiona sobre el profundo valor de la vida según la fe bíblica, subrayando cómo el Antiguo Testamento prepara el mensaje evangélico sobre la vida a través de las experiencias del Éxodo. El pueblo de Israel aprende que su existencia no está sujeta al arbitrio de un gobernante despótico como el faraón, sino que está protegida y amada por Dios. Este acto de liberación no solo asegura la supervivencia de Israel, sino que también otorga identidad, dignidad y una historia renovada en la que el conocimiento de Dios y de ellos mismos se entrelaza. El nombre de Jesús ha restablecido a este hombre. En la precariedad de la existencia humana, Jesús lleva a término el sentido de la vida. En este texto reflexiona sobre el valor de la vida humana a través de la perspectiva de la fe cristiana, según en su misión y vida, encarna y dignifica la existencia humana, especialmente de los más vulnerables y marginados, a través de sus palabras y acciones, anuncia a los enfermos, pobres y marginados que su vida tiene un valor en el amor del Padre, restaurando su dignidad y su esperanza. Llamados a reproducir la imagen de su Hijo. Romanos 8, 28-29. La gloria de Dios resplandece el rostro del hombre. En este texto reflexiona sobre el valor sagrado de la vida humana, considerada un bien porque es un don único de Dios. La Biblia enseña que la vida humana, a diferencia de las otras criaturas, tiene una dignidad especial, ya que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y a reflejo de su gloria.
Esta dignidad implica que la vida tiene un valor intrínseco y un destino hacia la plenitud divina. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Juan capítulo 11, versículo 26. El don de la vida eterna. Este texto explora la vida eterna que Jesús promete, una vida que no se limita a las existencias terrenales. Jesús ofrece una vida verdadera que implica ser engendrados por Dios y participar de su amor. Esta vida descrita como eterna va más allá del tiempo, es una comunión plena con Dios. Jesús afirma que quien lo sigue vivirá en la luz de la vida y la posibilidad de ver el reino de Dios. A cada uno pediré cuentas de la vida de su hermano. Génesis capítulo 9, versículo 5. Veneración y amor por la vida de todos. En este texto reflexiona sobre el mandato divino de preservar la vida humana, resaltando su origen en Dios y su carácter sagrado e inviolable. La vida es un don de Dios, quien reclama respeto por ella, como se manifiesta en el pacto con Noé. Dios, aunque tiene poder sobre la vida y la muerte, actúa con amor y cuidado por sus criaturas. La vida humana no es fruto del azar, sino de un diseño amoroso que se opone a la muerte, lo cual proviene del pecado. Continuando con la exposición, sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla. Responsabilidades del hombre ante la vida, ¿no? Acá se abordan temas sobre la responsabilidad del ser humano en relación con la vida. Se centra en el mandato divino de cuidar y custodiar la creación según se describe en el libro de Génesis, ¿no? Donde Dios manda al hombre a tener dominio sobre la tierra y sobre su creación, ¿no? También se destaca la responsabilidad de los seres humanos en la procreación, pues es considerada como una cooperación con la obra creadora de Dios, ¿no? Y también se hace un llamado a todos los seres humanos a acoger y servir la vida, especialmente aquella que se encuentra en situaciones de vulnerabilidad. Luego continuamos, porque tú, mis vísceras, has formado la dignidad del niño aún no nacido, ¿no? Acá se habla sobre la dignidad de la vida humana desde su concepción, ¿no? Se aborda la vida desde cuando la persona aún no ha nacido, ¿no? Se subraya la importancia de su respeto y su protección. La vida humana en su fragilidad. Se reconoce la vulnerabilidad de la vida humana tanto en su comienzo al nacer como en su final al morir. La concepción y la formación en el seno materno, ¿no? Se resalta la concepción como un acto divino, pues la obra de los padres es considerada como parte de un designio de Dios, ya que están formando una persona a semejanza e imagen de Dios. El respeto a la vida desde su inicio, acá se reflexiona sobre cómo sería impensable que en algún momento del proceso de formación de la vida en el seno materno pudiera ser considerado ajeno al cuidado divino o dejado al arbitrio del hombre, ¿no? También se resalta la vida desde la concepción, ¿no? Y se toma el encuentro de María con su prima Isabel, ¿no? Donde este momento es interpretado como un reconocimiento de la presencia del Hijo de Dios en el seno de María. Luego tenemos, tengo fe, aun cuando digo muy con la vida y la vejez, ¿no? La vejez, pues, es considerada con respeto y veneración, ya que se asocia con sabiduría y experiencia. También nos habla de la confianza que debemos tener en Dios frente a la vejez y a la muerte, ¿no? Pues debemos reconocer que nuestra vida está en manos de Dios y Él es el único dueño tanto de la vida como la muerte. La enfermedad como parte de la vida y la fe en la curación. El sufrimiento físico, que es representado por la enfermedad, es un momento de fragilidad que debe ser enfrentado con fe. El ejemplo de Jesús, acá se resalta la misión de Jesús, ¿no? Al sanar a enfermos y devolver la vida, muestra que Dios se preocupa por nuestro bienestar físico y espiritual. El sacrificio y la vida como un don. Jesús nos enseña que quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por él y el Evangelio la salvará. La muerte no es una decisión humana, pues Dios es el único que puede quitar la vida así mismo como Él la da. Todos los que guardan, todos los que la guardan alcanzarán la vida. La ley del Sinaí al don del Espíritu. Acá se reflexiona sobre la relación entre la ley divina y la vida humana. No se enfoca cómo en el cumplimiento de los mandamientos de Dios son la verdadera fuente de vida plena y digna.
Y finalmente, mirarán al que atravesaron. En el árbol de la cruz se cumple el evangelio de la vida. Acá nos habla sobre la cruz, que, que no solo es un acto de sufrimiento, sino es el lugar donde se cumple el propósito de la vida humana, el amor y la salvación. ¿No? La muerte de Jesús eh, no solamente es un acto de muerte, sino que abre la puerta a la ventana de la vida eterna. Eso sería todo. Muchas gracias.